Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí en este estudio bíblico que tenemos acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Te voy a pedir que si te gusta el video le des manita arriba, que lo compartas con otras personas, que si no te has suscrito al canal te suscribas. Bueno, pues uno de los propósitos de estas enseñanzas es que nosotros podamos conocer la palabra de Dios y que podamos aplicarlas a nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos aplicar la Biblia a nuestra vida? Porque nosotros necesitamos ser bendecidos por Dios. Si nosotros somos obedientes, vamos a tener bendiciones. La Biblia nos dice que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, están las maldiciones flotando en el ámbito espiritual, y entonces cuando nosotros desobedecemos, esas maldiciones vienen sobre nosotros, vienen sobre nuestras vidas, y muchas veces andamos por la vida así como que yo no entiendo por qué me pasa esto, yo no entiendo por qué aquello, no puedo salir por más que lucho, no puedo salir adelante. Entonces muchas veces tenemos muchas preguntas acerca de por qué nos pasan las cosas malas. Y no encontramos respuesta muchas veces, incluso nos sentimos frustrados. Pero te quiero enseñar esta parte de la palabra de Dios, si quieres anotar, en Deuteronomios 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces vemos que cuando nosotros no cumplimos con los mandamientos que Dios nos da aquí en la Biblia, pues va a venir sobre nosotros maldición. Y no sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos, porque las maldiciones se heredan a los hijos. Así como se puede heredar una herencia de dinero, de casas, de terrenos a un hijo, también así se hereda todo lo que son las maldiciones. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, ahorita no es el tema. Te voy a también a leer ahí en 28:1 para que veas, dice, para que veas que si somos obedientes vamos a tener bendiciones. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a reconocer lo que está mal y nos arrepentimos, pedimos perdón, renunciamos a esto y decidimos comenzar una vida nueva, entonces Él nos restaura. Dios dice en su palabra en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces con Dios lo único que tenemos que hacer es reconocer la verdad y arrepentirnos, pedir perdón, y entonces Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Eso es algo muy importante. Y entonces todas aquellas situaciones malas van a irse cambiando. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte del séptimo mandamiento, que es: no cometerás adulterio. Y para esto nos vamos a ir a Mateo 5:29 y 30. Dice: por tanto, recordemos que antes de que leamos esto, recordemos que la palabra, el mandamiento que Jehová Dios nos dio en Éxodo 20:14 y Deuteronomios 5:18 dice: no cometerás adulterio, y es el séptimo mandamiento. Pero recordemos que Jesús lo llevó más allá. Dijo que ya no era necesario que cayera una persona en adulterio, que con el simple hecho que un hombre codicie, desea a una mujer
que no es su esposa, con ese simple hecho él ya adulteró. Entonces dice ahora, vamos a irnos ahí, ahora sí, a Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, esta es una palabra muy fuerte que nos está con esa sugerencia de que dice, sácalo y échalo de ti, ¿verdad? Como dice, tu ojo derecho te es ocasión, sácalo y échalo de ti. O esa mano que dice, si te está ocasionando el hecho de caer, córtala y échala de ti. Nos está indicando que el caer en uno de estos pecados, ¿qué es un pecado? Es transgredir un mandamiento de Dios, es no cumplir con un mandamiento de Dios. Y como te lo dije, pues en estas enseñanzas nosotros tenemos que hablar de eso, porque el corregir nuestros pecados nos va a ayudar a ponernos a cuentas con Dios y eso va a traer bendición sobre nuestras vidas, que es el propósito de estas enseñanzas. O sea, aquí el pecado no lo vamos a ver como un tabú, como algo de lo que no tenemos que hablar, o algo como que es ofensivo, o que, ay, me está señalando. No, no es eso. Lo que yo quiero es que tú conozcas la palabra, conozcas la verdad y tú puedas entender que Dios es un Dios misericordioso que nos enseña su palabra con el propósito de que nosotros rectifiquemos nuestra vida para que entonces Él nos pueda bendecir. Ese es el propósito, ¿ok? Ahora, aquí nos está diciendo que pues de plano nosotros es preferible que perdamos uno de nuestros miembros a que nos vayamos al infierno por caer en los pecados. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo que el hecho que un hombre vea a una mujer sin cuidado, ¿a qué me refiero? A que no tenga cuidado, que pues él es un hombre casado y que no puede ver a esa mujer más allá de lo que debe de verla, ¿verdad? Porque muchas veces cuando un hombre ve a una mujer, esa mujer entra a él, entra a su interior y entonces comienza a tener pensamientos de fornicación, de codiciar a esa mujer, de deseos sexuales, y esto no le va a ayudar al hombre, porque esto va a hacer que ella codicie a esa mujer, que ya caiga en ese pecado. Y esto es algo muy grave, porque miren, en Apocalipsis 21:8 dice, vamos a irnos a Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que lo que son los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Los fornicarios son todos los que tienen cualquier inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual son los pecados sexuales, de fornicación, de adulterio, de inmundicia sexual, donde entran todas esas relaciones sexuales que van en contra del diseño que Jehová Dios creó. Entonces, todo este tipo de inmoralidad sexual, de pecados sexuales, entran dentro de lo que son fornicarios. Y dicen que por ese pecado nosotros vamos a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, vamos a ser mandados, echados al infierno. Me vas a decir, no, es que yo no creo que existe el infierno. La Biblia lo dice. Solo hay 2 lugares a donde podemos ir cuando nosotros partimos de este mundo, cuando nosotros morimos. Eso es algo seguro. Un día todos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero vamos todos a morir, vamos a morir todos. Entonces, en ese día
si nosotros morimos en fornicación, ya sea cualquier inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual, pues dice que nosotros no vamos a poder ir al reino de los cielos, sino que vamos a ser echados en el lago de fuego. Entonces por eso vemos que es tan importante que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, para que sepamos que este es un pecado muy grave. Bueno, todos los pecados son muy graves, no hay pecado pequeño y grande, todos son pecados. Y nuestro propósito es, pues, rectificar el camino, ¿verdad? Vamos a hacer una oración al final, donde vamos a pedirle perdón al Señor, donde vamos a reconocer este pecado, para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Este mensaje es muy importante que nosotros apliquemos, que nosotros pues hagamos un examen de conciencia, veamos si cometimos eso, pues es el tiempo de pedir perdón y que esa sangre preciosa de Jesús nos lave y nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Eso es muy importante que lo hagamos. Ahora, entonces ya vimos por qué es tan grave. Te está hablando de tu ojo, te está hablando de tu mano, de tus acciones, cuando habla de las manos, porque es a través del ojo, ¿verdad? A través de eso que entran los deseos por una mujer o por un hombre que no es el esposo o la esposa. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado de cómo vemos. Si hasta el rey David, que fue el rey más, el rey más querido del pueblo de Israel, que fue de donde vino nuestro amado Señor Jesús, de David viene la descendencia, no es la descendencia, es la ascendencia de David, viene el linaje del Mesías. Y sin embargo, un día David deseó a una mujer que no era su esposa, la tomó y eso le causó muchísimos problemas. Siendo el rey David, siendo el rey que Dios, Jehová Dios escogió y a quien Jehová Dios pues lo bendijo mucho y lo quiso mucho y decía que ese hombre era él tenía el corazón conforme a Dios. Entonces vemos que por eso es muy importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios y aprendamos a reconocer y a ponernos a cuentas con Dios. Ahora dice el versículo 31. Ahí vamos y nosotros otra vez a Mateo 5:31. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces vemos aquí, dice que en la antigüedad, por la dureza del corazón de los hombres, Moisés permitió que le dieran carta de repudio a la mujer. ¿Qué significaba esa carta de repudio? Eso era una carta donde la rechazaba legalmente. Era como una carta de divorcio, le daba a la mujer la carta de divorcio y la mujer tenía que tomar esa carta y regresarse a la casa de sus padres. Porque en aquel entonces la mujer pertenecía a la familia, a su familia, ¿verdad? Su familia de sus padres, y cuando se casaba pasaba a ser la familia del esposo y se iba a la casa del esposo, donde la casa que le tenía el esposo. Pero si ella se divorciaba, ella tenía que regresar a la casa de sus padres, porque acordémonos que en ese tiempo pues las mujeres se dedicaban prácticamente a lo que es el hogar. No había como ahora que una mujer pues se divorcia y pues muchas veces se queda con la casa que tenía con el marido y trabaja, es independiente económicamente y pues ella hace su vida, ¿verdad? No, en aquel entonces era diferente. En aquel entonces la mujer tenía que salir de la casa del esposo para irse a regresarse a la casa de sus padres. Imagínense, esto era muy fuerte para una mujer. Era una humillación tremenda la que tenía que hacer. Sin embargo, les dice en una parte
Jesús a los fariseos cuando le preguntaron acerca de esto, que eso lo había hecho Moisés por la dureza de su corazón, pero que en el principio Dios nunca planeó eso. Nunca Dios planeó que hubiera divorcio, porque ya lo hemos visto cuando estuvimos estudiando Génesis, el diseño de Dios. El diseño de matrimonio es un diseño que viene de Dios y Él lo diseñó para que funcionara, pero que cuando nosotros no somos obedientes a Dios, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos muy apartados de lo que es el conocimiento de Dios a través de la Biblia, pues cometemos muchos errores. Tenemos mucho desconocimiento de lo que es ese diseño que Dios creó, y entonces pues por eso hay muchos divorcios, mucha separación, muchos problemas. Recordemos que el diseño de Dios es la familia, y es allí donde Dios diseñó ese matrimonio para que funcionara. Porque si en un país la familia está bien, si en un país hay muchas familias integradas, en ese lugar las personas van a estar bien, los niños van a crecer como deben crecer con su padre y con su madre. Entonces vemos aquí que dice que aunque les dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, por causa, Jesús les dice, porque la ley decía, les dio permiso Moisés de que repudiaran a la mujer, pero ¿qué es lo que les dice ahora Jesús? Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, a no ser porque él encontró a su mujer en fornicación, ¿sí?, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que le dice que si él lo hace, ¿sí?, entonces está cayendo en adulterio y está haciendo también que la mujer caiga en adulterio. Y que el que se llega a casar con esa mujer también cometa adulterio. Entonces, ¿por qué lo dijo así? Porque muchas veces los hombres en su corazón endurecido, sin ninguna razón real, le daban carta de divorcio a la esposa. Y para Dios el matrimonio es algo muy sagrado, porque Él lo diseñó, y los que vieron en la serie de enseñanzas Conociendo a Dios a través de la Biblia, ahí donde estuvimos explicando, ya entenderán por qué es tan importante y por qué ese diseño de Dios sí funciona. Bueno, pues con esto vamos a terminar, porque quiero que hagamos una oración. Si tú caíste en alguna de estas, si tú caíste en este pecado de cometer adulterio, pues es el momento que tú reconozcas que para Dios ese es un pecado que te puede llevar a que seas lanzado al abismo, al infierno, al lago de fuego. Mira, yo sé que son palabras muy duras, pero es que así es. Esta es la verdad. La verdad es dura. La verdad es algo que duele muchas veces, pero es necesario decir la verdad. Es necesario instruir a la gente bien, a las personas que no conocen la palabra y que se acercan a conocer la palabra. Y es muy importante que nosotros les hablemos con sinceridad y que les digamos, mira, si tú caíste en esto, quizás ya estás divorciada, quizás ya estás divorciado, pero tú puedes pedirle perdón a Dios para que tú comiences una nueva etapa en tu vida, ponerte a cuentas con Él. Así que te voy a pedir que si ese es tu caso, es tiempo de que pidamos perdón. Vamos a pedir perdón. Te voy a pedir que ahí cierres los ojos y inclines tu cabeza.
Si tú has cometido alguna, es más, lo vamos a hacer vamos a pedir perdón por cualquier fornicación. Acordémonos que dentro de la fornicación está todo lo que es la inmoralidad sexual. Y vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a ponernos a cuentas con Él. Y vamos a decir en el nombre poderoso de Jesús: Padre Celestial, yo reconozco que he cometido el pecado de fornicación. Y ahí tú puedes mencionar si es adulterio, si es fornicación, si es alguna inmundicia, lo que tú tengas ahí, si es pornografía, si es cualquier inmoralidad sexual. Yo reconozco que he cometido pecados de inmoralidad sexual y ahí mencionas, cometí adulterio, lo que sea. Dilo ahí. Dile, pero hoy me arrepiento, he entendido que esto es un pecado y que hoy yo me quiero arrepentir de este pecado. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón y te pido que Espíritu Santo, te pido que lleves este pecado a los pies de la cruz de Cristo. Y estando ya ahí en los pies de la cruz de Cristo, te pido, Padre Celestial, que esa sangre preciosa de mi Señor Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, me lave de toda inmundicia sexual, que me lave de todo pecado, de fornicación, de adulterio, de inmundicia sexual, de lascivia, de lujuria, de masturbación, de cualquier pecado que yo haya caído, que yo haya cometido. Aquí lo confieso y te pido que me perdones y que esa sangre preciosa de mi Señor Jesús me lave y me limpie en el nombre de Jesús. Ahora esa sangre te va a lavar de todo ese pecado, te va a lavar en el nombre de Jesús, te va a lavar, esa sangre de Jesús te está lavando de todo pecado de inmoralidad sexual, de todo pecado de adulterio, de fornicación, de inmundicia sexual, de lascivia, de lujuria, de masturbación, de cualquier cosa en la que tú hayas caído. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias porque esa sangre te limpia y te va a fortalecer. Y ahora vamos a decir en el nombre de Jesús, le pedimos a tu Espíritu Santo que nos fortalezca y que de aquí en adelante comencemos una vida nueva. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tener dominio propio, porque tu palabra dice que tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en el nombre poderoso de Jesús, te pido que me fortalezcas a través de tu Espíritu y que yo pueda caminar una vida en santidad, que yo pueda vivir una vida como tú me lo diseñaste aquí en la Biblia. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que todo esto que he orado hoy, yo lo pueda ver, que cada día yo me pueda poner a cuentas contigo y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que viene de parte de ti, venga sobre mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Discúlpenme, es una oración en muy poquito tiempo, pero yo espero que tú la puedas hacer y que comiences una etapa en la que te pongas a cuentas con Dios. Todos tenemos que hacerlo siempre cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Que tengas una muy bendecida semana. Shalom. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Amén.